Cada año, millones de personas se comprometen a trazar un plan de ahorro, pero lamentablemente la cantidad de aquellos que fracasan en el intento es alarmante. Este fenómeno se debe en gran medida a la falta de conocimiento sobre cómo implementar un plan de ahorros exitoso que cumpla las expectativas al final del año. Solo visualiza la satisfacción que tendrías al contar con un fondo de emergencia sólido, ofreciéndote seguridad en tiempos difíciles. Al adoptar un enfoque de ahorro consistente, estarás construyendo un colchón financiero que te permitirá aprovechar oportunidades emocionantes, ya sea para realizar viajes inolvidables, adquirir bienes significativos o invertir en tus pasiones y metas a largo plazo. Entonces, ponte cómodo y presta atención, porque aquí te presento las estrategias más eficaces para alcanzar tus objetivos de ahorro este año. 1. Revisa tus suscripciones. Una de las maneras más simples de ahorrar dinero es examinar tus suscripciones recurrentes. Estos son pagos que se deducen automáticamente cada mes o en intervalos regulares, relacionados con suscripciones o membresías a servicios como Netflix, Spotify, Amazon Prime, gimnasios, clubes, revistas, entre otros. A menudo contratamos estos servicios por ofertas tentadoras, curiosidad o conveniencia, pero después nos olvidamos de ellos y continuamos pagando sin realmente usarlos o aprovecharlos al máximo. Esto puede resultar en un gasto innecesario que afecta tu presupuesto y te impide ahorrar para cosas más importantes. Por lo tanto, te recomiendo que revises periódicamente tus suscripciones y formúlate las siguientes preguntas. ¿Utilizo este servicio con regularidad? ¿Aporta algún beneficio o valor a mi vida? ¿Podría prescindir de él o reemplazarlo por uno más económico o gratuito? Si respondes negativamente a alguna de estas preguntas, podría ser el momento de cancelar esa suscripción o membresía. Esto te permitirá liberar esos fondos para destinarlos a otras áreas que te interesen más, como ahorrar para un viaje, construir un fondo de emergencia o invertir en tu educación. Revisar tus gastos en tu tarjeta de crédito puede generar un ahorro significativo a largo plazo y evitar el desperdicio de dinero y recursos. Además, te ayudará a simplificar tu vida y concentrarse en lo que verdaderamente te brinda felicidad. 2. El método Kakeibo. Si buscas administrar tus finanzas y ahorrar dinero de manera efectiva, el método Kakeibo podría ser la respuesta. Originaria de Japón, esta técnica fue creada por Motoko Hani, la primera periodista mujer de Japón en el siglo XX, con el objetivo de ayudar a las amas de casa a gestionar sus presupuestos familiares. En la actualidad, el método Kakeibo ha ganado popularidad mundial como una forma sencilla y eficaz de ahorrar dinero. ¿En qué consiste el método Kakeibo? La premisa es llevar un diario detallado de ingresos y gastos, clasificándolos en 4 categorías. La primera, supervivencia. Incluye gastos esenciales para vivir como alimentación, alquiler, facturas, etc. La segunda, opcional. Cubre gastos no esenciales, pero que mejoran la calidad de vida, como salidas a comer, compras de ropa, viajes, etc. La tercera, cultura. Comprende los gastos relacionados con el aprendizaje y el desarrollo personal, como libros, cursos, entradas a museos, etc. La cuarta, extra. Contempla gastos imprevistos o extraordinarios como reparaciones, multas, regalos, etc. Pasos del método Kakeibo. Establece un objetivo mensual de ahorro, restando los gastos de supervivencia y los extras de tus ingresos totales. Anota diariamente los gastos en cada categoría y realiza un balance al final del mes. Evalúa si has alcanzado tu objetivo de ahorro y ajusta tus hábitos para el próximo mes si es necesario. Beneficios del método Kakeibo. Este método conlleva varios beneficios, como aumentar la conciencia sobre los hábitos de consumo, identificar gastos esenciales y vanidades, establecer objetivos de ahorro claros y realistas, medir tu progreso y mejorar tu relación con el dinero. Para probar el método Kakeibo solo necesitas un cuaderno, un bolígrafo y la voluntad de ahorrar. Te sorprenderá lo mucho que puedes ahorrar al llevar un seguimiento consciente de tus finanzas. ¿Te animas a probarlo? 3. El desafío de las 52 semanas. Imagina ahorrar de manera efectiva sin sacrificar tu estilo de vida. El desafío del ahorro en 52 semanas es tu clave para construir hábitos financieros sólidos a lo largo de un año, marcando pequeños hitos semanales que se traducen en grandes logros.
Comienza el desafío con una cuenta de ahorros en el banco o crea tu propio sistema de dinero en efectivo en casa, ya sea con un sobre grande o una alcancía. Durante la primera semana deposita el billete de menor denominación de tu moneda. En la semana siguiente duplica el depósito y así sucesivamente. Aunque comienzas con cantidades modestas, al final estarás realizando depósitos significativos, culminando con un depósito de 52 billetes en la última semana. Este método te permite concentrarte en depósitos pequeños y alcanzables, construyendo gradualmente tu ahorro sin sentir la presión de una meta lejana. Los depósitos se acumulan rápidamente. En la semana 30 habrás ahorrado más de 500 billetes. En la semana 40 tus ahorros superarán los 820 billetes. Y al final del desafío te verás con un total de 1.378 billetes. Recuerda, estos cálculos son un ejemplo y debes adaptarlos a tu moneda local, comenzando con la cantidad más baja. Además, puedes ajustar el desafío según la frecuencia de tus ingresos. Si recibes ingresos quincenales, reduce el desafío a 26 semanas, pero incrementa el monto para obtener resultados notables. 4. El ahorro programado. La estrategia del ahorro programado emerge como una herramienta efectiva proporcionada por bancos y cooperativas para contrarrestar la tentación de gastar los fondos almacenados en una cuenta de ahorros convencional. A diferencia de esta última, donde el cliente tiene la plena libertad para movilizar su dinero, el ahorro programado, también conocido como póliza de acumulación, implica un compromiso por parte del cliente de depositar regularmente una cantidad específica durante un periodo determinado hasta alcanzar una meta de ahorro preestablecida. Al optar por el servicio de ahorro programado, la entidad financiera realiza débitos automáticos de la cuenta del cliente de acuerdo con el monto comprometido para ahorrar. Sin embargo, este tipo de instrumentos proporciona flexibilidad al cliente, permitiéndole suspender los débitos según sus necesidades. Además, el ahorro programado conlleva beneficios adicionales, como el hecho de que el cliente recibe una tasa de interés generalmente superior a la que obtendría al mantener el dinero únicamente en una cuenta de ahorros tradicional. 5. Tanda, susú, bolso o grupo de ahorros. Esta es una forma cooperativa de ahorro y crédito informal que se utiliza en diversas comunidades alrededor del mundo. También se conoce con otros nombres como Undina en algunos lugares de Latinoamérica. En este sistema, un grupo de personas se reúne regularmente y contribuye una cantidad fija de dinero en cada reunión. Estas contribuciones se acumulan y se entregan a uno de los miembros en cada reunión. Por ejemplo, supongamos que hay un grupo de 10 personas que acuerda contribuir con $100 cada una en una reunión mensual. En cada reunión se recaudarían $1,000. La persona que recibe el monto total en esa reunión cambia en cada ocasión y se determina de antemano mediante un sistema justo, como un sorteo o una rotación predeterminada. Este proceso continúa hasta que cada miembro del grupo haya recibido la suma completa en una de las reuniones. Este sistema de ahorro es una forma de cooperación comunitaria que permite a las personas tener acceso a una cantidad más significativa de dinero en momentos específicos, lo que puede ser útil para financiar gastos importantes o hacer frente a necesidades urgentes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este sistema opera en base a la confianza y la integridad de los miembros del grupo, ya que no está respaldado por una entidad financiera normal y no ofrece intereses ni servicios bancarios tradicionales. Recuerda, no importa cuál de estos sistemas de ahorro escojas, cada pequeño paso que tomes hacia el ahorro te acerca a la libertad financiera y la realización de tus sueños. Solo mantén la consistencia hasta alcanzar tus objetivos. Con esto hemos llegado al final del video. Si este contenido te ha resultado valioso, asegúrate de expresarlo dándole me gusta al video. Además, si aún no eres parte de nuestra comunidad, ¿qué esperas? Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte futuros videos llenos de contenido educativo. ¡Hasta la próxima!